Después de los avances en la teoría de la evolución propiciados por el viaje del Beagle, por las teorías de Lamarck y Wallace, pues en mucho tiempo no ocurrió nada nuevo. De repente, en 1900, se redescubrió, porque había quedado en el olvido, el trabajo de Gregor Mendel sobre la genética, el descubrimiento de la genética. Y eso abrió de nuevo una caja de sorpresas, porque se dieron cuenta de que la genética es el mecanismo por el cual la evolución almacena cambios en una población. Y la genética se basa en moléculas de ADN, de ARN y en proteínas. El ADN se transcribe a ARN, que sale del núcleo, y va a los ribosomas, y los ribosomas sintetizan proteínas a partir de aminoácidos simples. Y aquí llegó el campo de la evolución molecular, que fundamentalmente es el estudio de las variaciones en la secuencia del ADN, que no se conocía. Entonces se estudia la secuencia del ADN a lo largo del tiempo, o sea, cómo va cambiando el ADN en una población a lo largo del tiempo, ya sea en la variación de la frecuencia de nucleótidos, adenina, guanina, timina, citosina, en una población, o en la variación de locus entre linajes aislados reproductivamente. Esta teoría fue desarrollada por los biólogos y geneticistas Moto Kimura, Jack Lester King y Thomas Hughes Jukes a finales de los años 70. En esta teoría se manifiesta el papel que desempeñan en la evolución molecular de las especies los genes neutros. O sea, que la mayor parte de las variaciones producen proteínas que no funcionan ni peor ni mejor que sus predecesores. Por lo cual existen genes que nunca llegan a manifestarse en los organismos. Y, sin embargo, esto no tiene ninguna consecuencia. Las mutaciones pueden ser letales, beneficiosas o neutras. Según estos investigadores, la mayoría son neutras. Así que las proteínas que conforman los genes pueden desempeñar un papel al azar en el proceso de deriva génica, lo que influye en la evolución de las especies, y pueden comportarse en forma polimórfica, es decir, que existen en diferentes formas el mapa genético de las especies debido a genes mutantes neutros, o sea, que no son ni beneficiosos ni letales, pero sin afectar a los individuos y las especies. Por eso se da el caso de que dentro de una misma población los individuos tienen diferentes proteínas, no hay, por ejemplo, dos pelos iguales. Sin embargo, no pasa nada. Está dentro de lo normal, no confiere ninguna ventaja evolutiva ni desventaja. Por lo tanto, se mantienen neutrales. Según esta teoría, el papel de la selección natural tiene un grado menor. Pues si fuera central, los genes neutros no tendrían cabida en el desarrollo de las especies y los organismos. Pero al tener presencia en el mapa genético de las especies, las mutaciones neutras pueden pasar por generaciones hasta desaparecer o desarrollarse
en algún momento en el individuo o una nueva especie. ¿Okay? Un gen puede considerarse un reloj molecular. Su evolución es distinta en cada especie donde se encuentra, ya que está sometido a la deriva génica, que afecta el cambio de los alelos, los cuales influyen en la evolución. Gracias a esto se puede estimar los cambios en una especie. O sea que, en resumidas cuentas, la teoría neutral molecular de Mooto Kimura y compañía dice que la selección natural tiene un papel menor en la evolución, porque los cambios que hay dentro de las moléculas son al azar. Y eso es verdad. Lo que a mi parecer no se tiene en cuenta en esta teoría es que después de haber una mutación en la que no ocurre nada, cuando esa mutación se manifiesta dentro de un ambiente en que confiere o no una ventaja, ahí ya funciona la selección natural. La selección natural entonces sí es la que elige quién va a seguir y quién no. Aunque el cambio en principio era un cambio al azar. Entonces en 1953, después de que ya se conocía mucho mejor la genética de Mendel y otros nuevos campos que se habían descubierto, por ejemplo, el papel de las proteínas, el papel de los nucleótidos, pues Watson y Crick establecieron la estructura del ADN. Y esto revolucionó el estudio de la evolución, lógicamente, porque dentro de cualquier cambio evolutivo, antes o por debajo o al mismo tiempo van un cambio en las moléculas genéticas. Entonces esto produjo la síntesis evolutiva. Una gran cantidad de investigación ha probado y elaborado sus principios básicos. Estos principios han sido ampliamente apoyados y muchos investigadores han dedicado sus investigaciones a profundizar en esto, en el campo molecular de la evolución. Como dije antes, la teoría neutralista se desarrolló por Mooto Kimura, Jack Lester King y Thomas Hughes. Y tiene un papel fundamental y hay que entenderla como una teoría que funciona realmente porque los cambios son al azar, pero que no es la teoría que dice quién va a tener una ventaja o no en el ambiente en que se encuentra. Eso lo dice la selección natural. Entonces, otro campo que se desarrolló en cantidad es la biología evolutiva del desarrollo. Claro, otra pregunta que se hicieron los investigadores es, bueno, ¿y los cambios genéticos en las poblaciones cambian de alguna manera cómo se desarrolla el embrión? Porque ontológicamente casi todos los animales empiezan de la misma manera, como fetos, hasta se parecen. Un feto de un cerdito, de un perrito, e incluso de un humano, tienen muchos parecidos. Sin embargo, luego se desarrollan individuos diferentes. ¿Cómo se refleja eso en la embriología?
Pues entonces está la genética molecular dedicada a la embriología comparativa, que se basa fundamentalmente en ver cómo un individuo se desarrolla en otro individuo dentro de una especie que cambió a otra, ¿no? Que es muy interesante. Porque hasta ahora no habíamos tenido esa característica, ¿no? Ahora entonces, una vez que se puede secuenciar el genoma humano, completo, humano y de cualquier animal, el complemento completo de ADN de un organismo, todo el sistema. Los estudios de evolución molecular se han expandido a la genómica evolutiva, que se ocupa de la variación y la evolución en múltiples genes e incluso en genomas completos. Ahí tenemos también la proteómica. Claro, ¿y cómo se utilizan los datos genómicos dentro de la evolución molecular? Pues los datos genómicos, o sea, el estudio del genoma de cada especie y su relación filogenética con otras especies dentro de un filum, permite a los biólogos que determinen las relaciones filogenéticas con una confianza cada vez mayor, claro. Porque ahora no solamente está el parecido morfológico o de comportamiento o de estructura, ahora está también el cambio genético reflejado en los mismos genes. O sea que ello revela cómo las características adaptativas se han manifestado en las bases genéticas, que fueron modificados por la selección natural. Y están revelando la historia de poblaciones completas, de dónde vinieron, cuáles fueron sus ancestros, aunque sean de diferentes hábitats, diferentes ambientes y diferentes especies. De hecho, la historia de las especies están escritas en sus genes. Interesante, ¿verdad? Claro, actualmente hay un campo fortísimo en investigación para aprovechar todo lo que se conoce de la genética evolutiva, de los cambios genéticos, su relación con la filogenética, con la filogenia y el registro fósil. Porque también ahora, más que nunca, se estudian los isótopos radiactivos para hacer relojes biológicos que marcan la velocidad de la evolución. Y esto se aplica a la ecología, al comportamiento animal, a la biología reproductiva y a muchos y diversos campos. Todas estas teorías se aplican luego, por ejemplo, a la duración de la vida. Si la duración de la vida de una persona está reflejada de alguna manera en sus genes. ¿Okay? El comportamiento social, la distribución ecológica e incluso las creencias religiosas de la gente, si tienen rasgos evolutivos, aunque muchos de ellos no se van a reflejar en los genes. Total, que si Darwin viniera hoy, no entendería la mayoría de los artículos científicos sobre la evolución. Es decir, criticar a Darwin
sin tener en cuenta la investigación moderna, es hablar en el vacío. Porque la evolución ha cambiado, la teoría de la evolución misma ha cambiado tanto las bases de la discusión en tantos campos, que no se puede hablar de Darwin como el único investigador o propulsor de la teoría de la evolución. ¿Cuáles son los principios de la síntesis moderna? Pues, de acuerdo con la síntesis moderna, que se estableció en los años 30 y 40, después de el redescubrimiento de Mendel, la variación genética de las poblaciones surge por azar, mediante la mutación y la recombinación. O sea, eso es lo que dice la síntesis moderna. Y es verdad, se ha comprobado que hay equivocaciones en la transcripción del código a nivel nuclear, que hay también problemas de traducción más tarde en el ribosoma, que por lo tanto esos son cambios que ocurren al azar. Y aunque la célula tiene sus propios sistemas para corregir equivocaciones, a veces no funcionan y la corrección no es lo que debería ser. También está la recombinación o crossing over de los cromosomas homólogos, en que pedazos completos de un cromosoma pasan a otro en el crossing over. De tal manera que esto ocurre al azar también. O sea que Kimura no estaba del todo equivocado. Lo que no ocurre al azar es las consecuencias de ese crossing over. Eso no ocurre al azar. Porque si ese crossing over es negativo, el individuo no va a prosperar bien en la población. Si es positivo, va a tener una ventaja. Y si es deletéreo, no va a morirse como feto. Entonces, la especiación, que siempre se ha dicho que la especiación empieza por aislamiento reproductivo, podría ocurrir gradualmente cuando las poblaciones están aisladas reproductivamente, pero también puede ocurrir simpátricamente, es decir, dentro de la misma población, dentro del mismo ambiente. Dos formas de entender cómo puede ocurrir sin que entre la selección natural, porque un patrón de un gen se fija en una población horizontalmente sin pasar por las leyes de selección natural. Sin embargo, la teoría sintética pues defiende lo que ahora todo el mundo acepta como algo normal, que los cambios graduales y la selección natural sobre ellos son el mecanismo principal del cambio evolutivo, rechazando los otros mecanismos que defienden otras teorías. Y aquí tenemos las teorías que se han dejado atrás después de la síntesis evolutiva, ¿no? Porque llega un momento en que hay ciertas teorías que no tienen tanto sentido dentro del contexto actual, con el conocimiento actual de la genética y de la evolución. Entre ellas está el saltacionismo, que considera el origen que el origen de las especies va por saltos. Hay momentos en que lleva un gran tiempo sin haber cambios y de repente
surgen grandes cambios en las especies. Está en contra del gradualismo. Si vamos a ver, a pensar independientemente en este campo, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el saltacionismo, o sea, el salto repentino de especies, de unas especies a otras, ocurre cuando ocurren grandes cambios en el ambiente de una población. Entonces, claro, la población rápidamente usa los genes mutantes que ha adquirido durante mucho tiempo para adaptarse a los nuevos cambios que están ocurriendo en el ambiente. Y ahí está el salto. Y luego un ambiente estable, que no se mueve en mucho tiempo, que es igual en mucho tiempo, que no pasa nada, pues los genes y las especies entran en un letargo evolutivo en que siguen siendo iguales durante mucho, mucho tiempo. El anarquismo no voy a hablar de él porque ya todo el mundo lo conoce. Considera la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Pues Lamarck no conocía la genética tampoco y pues no podía adivinar el mecanismo por el cual los genes se heredan de una generación a otra, pero los caracteres adquiridos no tienen que ver nada con los genes. ¿Okay? Luego la ortogénesis considera una fuerza intrínseca que conduciría a un progreso evolutivo. El término ortogénesis fue introducido por Wilhelm Hack en 1893, bien antiguo, y popularizado más tarde por Theodor Eimer. Los defensores de la ortogénesis habían rechazado la teoría de la selección natural. No crean que era el mecanismo organizador de la evolución. Con el surgimiento de la síntesis moderna, en la que la genética se integró en la evolución, la ortogénesis y otras alternativas al darwinismo fueron abandonadas, lógicamente. Pero la noción de que la evolución representa un progreso todavía se comparte ampliamente. El biólogo evolutivo Ernst Mayr convirtió el término en un tabú cuando publicó un artículo en la revista Nature en 1948 en que afirmaba que la evolución implicaba alguna fuerza sobrenatural. Y esto era inadmisible para los evolucionistas. ¿Okay? Más tarde, unos años más tarde, el biólogo evolutivo Josh Gaylord Simpson, en 1953, atacó la ortogénesis vinculándola con el vitalismo. Vitalismo fue una teoría antiquísima, desprestigiada completamente. Se describe como una misteriosa fuerza interior. Los partidarios modernos incluyen a Wilson y Simon Conway Morris. Todavía, por muchas razones que no nos ocuparía mucho tiempo explicar acá, se sigue dando la impresión de que la evolución está dirigida de alguna manera por otras causas o fuerzas diferentes a la selección natural. ¿Bien? Y finalmente, otra teoría dejada a un lado fue el equilibrio puntuado. El equilibrio puntuado, también llamado equilibrio, que también se llama equilibrio intermitente, fue propuesto y generado por los paleontólogos Niles Eldredge
y Stephen Jay Gould, tan reciente como 1972, o sea, hace 50 años. Se basaba en estudios fósiles y establece que la evolución no es lineal. Esto quiere decir que una especie no se extingue para ceder su lugar a otra, pues una especie puede permanecer en el tiempo siendo capaz de dar lugar a una especie nueva, especiación. Así los dos permanecen en el tiempo y la evolución deja de ser estrictamente uniforme y lineal, y es reticulada. Según esta teoría, la evolución se lleva a cabo en niveles macroevolutivos de ecosistema. Es decir, que el proceso evolutivo no es exclusivo del nivel de especie, sino del nivel de ecosistema. Claro, hay que entenderlo como nivel de ecosistema, porque poblaciones aisladas reproductivamente, aunque una población dé lugar a una nueva especie, a la otra población de la misma especie no puede haber seguido el mismo camino evolutivo. Por lo tanto, van a coexistir especies diferentes en diversas poblaciones que originalmente eran de la misma especie. Gould y él se dieron cuenta de que el registro fósil evolutivo está sobrevalorado. Debido a que no podemos hallar todos los fósiles de las especies que han existido a lo largo del tiempo, pues los cambios no se dan de manera tan seguida y recurrente, no son periódicos recurrentes. Las especies se encuentran en estasis, es decir, permanecen en un estado de estancamiento o de tensión del proceso evolutivo un tiempo. Estos autores llegaron a la conclusión, mediante el estudio de fósiles de trilobites, en particular de una especie llamada Phacus rana, perteneciente al periodo devónico. En esta teoría, la selección natural no es la fuerza evolutiva, que tiene mayor peso en el cambio de las especies, no. Pues la deriva genética también juega un papel importante en el proceso de especiación. Claro, esto se entiende por el mismo motivo que dije antes. Los cambios lentos o los no cambios, el proceso estático de un ambiente hace que las especies no cambien. Pueden tener mutaciones, pero si van en contra del ambiente en que están, desaparecen. Porque son poblaciones antiguas que se han adaptado perfectamente al ambiente en que están. Ahora, si en ese ambiente, por alguna razón, un cambio climático, un movimiento geológico, cualquier otra razón, ocurren cambios drásticos, inundaciones, por ejemplo, de repente la población que era estática y tranquila, que estaba equilibrada y uniforme, descubre que dentro de su pool genético tiene unas posibilidades de adaptación que ahora son necesarias. O sea, es como si dijéramos que en una isla, de repente, que en una población aislada, por ejemplo, de repente tenemos gente que puede comer grama. Esa ventaja no es ninguna ventaja actualmente. ¿Por qué? Porque hay alimentos de sobra para todo el mundo come y tiene alimentos variados y no tiene que comer grama. Además puede ser que no le sepa bien. Ahora, hay un cambio drástico. De repente no hay alimentos de ningún tipo en el ambiente en que están. Las personas que tienen este gen para comer grama, para digerir la celulosa, de repente se encuentran que tienen una ventaja evolutiva sobre los demás. Y ahí ocurre el cambio, el salto, el cambio rápido a nuevas especies, que sobrevienen de repente como consecuencia de un cambio en el ambiente.
Bien. Vamos a ver las críticas a la teoría evolutiva sintética. El problema mayor es que la teoría evolutiva sintética no explica algunos procesos biológicos. Por ejemplo, lo que acabo de decir, no explica el fenómeno donde las especies permanecen estables durante un tiempo indeterminado. Tampoco explica el origen de novedades evolutivas, los taxones superiores y el papel de la biología del desarrollo y la ontogenia en la evolución. O sea, que no hay en este momento ninguna teoría evolutiva que tenga toda la solución a todas las preguntas que nos hacemos, aunque en principio la evolución es un hecho cierto y comprobado, los mecanismos por los cuales funciona no se conocen perfectamente. Por lo tanto, tenemos que seguir estudiando para ver cómo nos adaptamos a nuevas situaciones. Interesante, ¿verdad? O sea que no hemos llegado a ningún sitio después de tanto hablar. Yo les diría que ahora es un buen momento para recomendarles que lean el artículo Evolution in Revolution, que está en el National Institute of Health del gobierno de Estados Unidos, y se lean el artículo de František Baluška, que es un artículo interesante porque trata de cómo explicar la evolución en el siglo en que estamos. No es nada fácil, no es nada sencillo, pero hay que hacerlo. Hay que seguir pensando en cómo funcionan los mecanismos de la evolución. Fíjense que tenemos la evolución a nivel morfológico, fósiles, estructuras complejas, convergentes, divergentes, y luego tenemos los mecanismos genéticos que hacen que unos cambios pasen a otras generaciones, repentinamente a veces y a veces lentamente. Una invitación a leer los artículos que están en este sitio que les estoy poniendo aquí, y lo discutiremos en clase, y de vez en cuando les voy a enviar algún material para que lo lean y nos den cada uno el resumen de lo que leyó. Muchas gracias.